Hola, muy buenas noches. Noche de domingo, inicio de la semana. Espero que hayan tenido un domingo espectacular, bendecido, que hayan podido asistir a sus iglesias con su familia, que hayan recibido el alimento necesario para esta nueva semana que estamos iniciando. Y bueno, en esta noche o durante esta semana en Anhelamos tu presencia estuvimos estudiando desde el día, tal vez desde el día 17 de julio, 18 de julio, hemos estado leyendo en las mañanas en Anhelamos tu presencia, desde las 5 de la mañana, grabamos todos los días y hemos estado estudiando cada día el libro de Josué. Y la noche de hoy, el sábado, ayer estuvimos leyendo el capítulo 23, que es ya la exhortación donde nos habla de que Josué está ya entrado en años, ya está mayorcito, y exhorta al pueblo de Israel para que siga fiel a Jehová de los ejércitos, a su Dios. El título de la noche de hoy es ¿qué Dios estamos presentando? ¿Cuál es el Dios que nosotros le estamos presentando a los demás? Pero primero vamos a entregar esta noche, este momento, esta grabación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en esta noche por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú tomando el control de esta grabación, que seas tú hablándonos a través de tu palabra eterna, la cual es la última autoridad y suprema autoridad sobre todo. Gracias, Padre Santo, te doy en esta noche. Toma el control de este momento. Es para su gloria, para su honra. Amén y amén. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a hacer un recuento de todo el libro de Josué. Vemos que desde el capítulo 1 de este libro de Josué le hace bastante énfasis a Josué. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 del libro de Josué desde el versículo 5. Dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Una hermosa palabra que Dios le dio a Josué. Josué fue el líder que Dios eligió para que estuviera sobre Israel, para que lo guiara después de la muerte de Moisés. Sabemos que apenas el acto seguido en que Dios llama a Moisés, le entrega este liderazgo, Josué envía 2 espías a la ciudad de Jericó. Era la primer ciudad con la que se iban a enfrentar, y una de las ciudades más grandes y más fortificadas
de esta región de Canaán. Josué envía a sus 2 espías y vemos cómo ellos entraron a la ciudad y el rey de dicha ciudad se entera de que ellos estaban allí dándose cuenta, estudiando la ciudad, estudiando Jericó, estudiando sus muros, estudiando cómo funcionaba, cómo era el funcionamiento del ejército, y se entera de que están ellos allí escondidos en la casa de Rahab, una mujer, una habitante de la ciudad de Jericó. Ella vivía en los muros externos de la ciudad, así que dice la palabra de Dios que las ventanas de su casa, que estaban en el muro, el mismo muro era la casa de Rahab, daban hacia afuera, o sea, daban hacia la parte exterior de la ciudad. Ella decide esconder a estos 2 espías que había enviado Josué y les salva la vida. Vamos a leer el capítulo 2 de este libro de Josué. Capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice Rahab, aquí en este capítulo nos habla de ella y de lo que ella les estaba diciendo a estos 2 espías. Desde el versículo 9 vamos a leer este capítulo 2. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, a causa de vosotros, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer, Rahab, se dice que el oficio que ella desempeñaba en esta ciudad era de prostituta. Ella trabajaba allí. Se dicen algunas otras cosas, se dan unos detalles de su vida. Por ejemplo, se deja entrever que ella no solamente se dedicaba a esto, sino que tal vez ella tenía sobre el techo de su casa, sobre los muros, sobre donde ella, el sitio donde ella vivía, tenía unos manojos de lino que ella estaba allí guardando, me imagino que para hacer algún tipo de trabajo. Ella decide creer en ese Dios, en el Dios que iba delante del pueblo de Israel, en el Dios que había secado el Mar Rojo, que lo había abierto para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Ella creía en ese Dios. Ella creía en Jehová de los ejércitos. Decide salvar y poner en riesgo su vida y la de toda su familia por salvarle la vida a estos 2 espías de un pueblo extraño que había llegado allí, a la ciudad donde ella vivía, donde estaban sus familiares, sus padres, sus hermanos, toda su familia, toda su parentela. La puso en riesgo porque creía en ese Dios del que ella había escuchado, el Dios de los israelitas, el Dios, como ella lo dice, que es Dios en el cielo y en la tierra, Jehová de los ejércitos. Sabemos que ella, como petición para salvarles la vida, les pidió que cuando ellos fueran a conquistar la ciudad, le permitieran a toda su familia, que le salvaran la vida a toda su familia y a sus pertenencias. Y así fue cuando llegó el tiempo de la conquista de Jericó. Ellos fueron sacados de la ciudad antes de que fuera destruida. Y se dice que ni uno de todos sus familiares, o mejor, que todos sus familiares sobrevivieron. Todas sus pertenencias
y en la palabra de Dios dice que hasta el día de hoy ellos aún habitan dentro del pueblo de Israel. Algo que es muy importante, y aquí vamos a ver cómo Dios tiene todo trazado en su omnipotencia, en su sabiduría eterna. Esta mujer, Rahab, que en este día que nos narra el libro de Josué, ella creyó en ese Dios, en el Dios que iba delante del pueblo de Israel, el Dios que peleaba las batallas por ellos. Sabemos que Rahab, tiempo más adelante, se casa, tiene hijos. Uno de sus hijos, Booz, es el bisabuelo del rey David. Del rey David, del cual salió la descendencia que llegó hasta el nacimiento de Jesucristo. Esa mujer que un día dejó todos los dioses en los que ella creía dentro de esa ciudad por creer en el Dios vivo, en el Dios eterno, en el Dios que iba delante de Israel. Creyó en Él y Él le salvó la vida a ella y a toda su familia, y vemos cómo a través de ella, de su descendencia, de su hijo Booz, que fue el bisabuelo del rey David viene la descendencia de la cual nació Jesucristo. Capítulos más adelante sigue toda la narrativa dentro del libro de Josué. Viene la destrucción de la gran ciudad de Ai, que era una ciudad también fortificada, grande. Vemos cómo nos cuenta la palabra de Dios allí en estos capítulos, cómo por medio del pecado de uno de los integrantes del ejército de Israel, el que se tomó unas cosas que Dios les había dicho que no cogieran nada de allí. Él coge unas cosas, las esconde, viene el juicio sobre Israel, van a atacar a la ciudad de Ai. Ahí mata a 36 de sus soldados. Josué se entristece completamente, el pueblo pierde ese espíritu de victoria en el que estaba. De nuevo Dios les dice que juzguen a esta persona, que juzguen a toda su familia, y por el pecado de ese soldado, de esa persona, muere apedreada y quemada toda su familia por no haber obedecido la ley de Dios. Luego viene la victoria sobre esta ciudad, y una victoria arrasadora en la cual el rey de Ai sale en contra de todo el pueblo de Israel y deja su ciudad indefensa, y su ciudad es arrasada. Capítulos más adelante nos habla, en el capítulo 9 nos habla de una, tal vez podríamos verlo como una jugada, una estrategia que tuvo otra ciudad a la cual ellos se dirigían. Josué iba adelante en esta conquista de la tierra de Canaán, y estaban cerca de llegar a otra ciudad en la cual sus habitantes y su rey tenían una estrategia diferente para enfrentarlos. Llegan a Gabaón, y el rey de Gabaón traza una estrategia en la cual convence al pueblo de Israel que ellos vivían en tierras lejanas. Vamos a leer en el capítulo 9, desde el versículo 9, capítulo 9, versículo 9 del libro de Josué. Dice: y ellos respondieron, hablan de esta situación en la que el rey de Gabaón envió unos embajadores tratando de buscar una alianza con el pueblo de Israel, que ellos juraran que les iban a perdonar la vida y que iban a entrar en un pacto. Leemos capítulo 9, versículo 9. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Este rey, del cual en el capítulo 10, en el versículo
los primeros versículos del capítulo 10 nos habla de que Gabaón era una ciudad fuerte, más grande y mucho más preparada, que sus habitantes todos eran fuertes, dice capítulo 10 del libro de Josué. No era una ciudad pequeña, no era un pueblito, era una ciudad fortificada, más grande que Ai, una ciudad que ya había sido conquistada por Josué y el ejército de Israel. Vemos cómo este rey de Gabaón logra su cometido, logra que haya un pacto, que haya paz, que haya ese pacto entre Gabaón y el pueblo de Israel. Vemos más adelante cómo ya Israel y Josué se dan cuenta de que ellos vivían cerca, de que habitaban allí en esta tierra de Canaán. Les perdona su vida por este engaño, por esta estrategia que ellos trazaron. Les perdona su vida y los hace siervos para el pueblo de Israel. Vemos también cómo la fe que ellos tenían en ese Dios del cual ellos escucharon que había ejercido grandes proezas, que era el que iba delante del pueblo de Israel, ellos escucharon y creyeron en ese Dios. Y por eso su ciudad es perdonada. Y ellos habitan hasta el día de hoy igual entre el pueblo de Israel. Estos mismos gabaonitas que Dios por su misericordia salvó, permitió que ellos fueran perdonados, esos mismos gabaonitas son los que siglos después son los que ayudan a Nehemías a reconstruir los muros de la caída ciudad de Jerusalén después del exilio babilonio, después de que cayeran de nuevo ante el imperio de Asiria. Ellos, estos gabaonitas, son los que de nuevo ayudan a reconstruir esos muros de Jerusalén. Los gabaonitas, a los que les fue perdonada la vida y a los que entraron en pacto con el pueblo de Israel. De Rahab y de los gabaonitas dice la palabra de Dios, vemos cómo la fe que ellos pusieron en ese Dios, que ellos no conocían desde niños, que ellos solo habían escuchado de que venía un pueblo a conquistar la tierra de Canaán. Solo habían escuchado de ese Dios y de los grandes milagros y prodigios que él realizaba. En este mismo día en que Dios le permite a Gabaón entrar, le es perdonada su vida, le es perdonada al rey su ofensa de querer engañar a Josué y al pueblo de Israel. Días después, una coalición de 5 reyes que habitaban allí en esta tierra de Canaán se enfrenta a Gabaón, la atacan y Gabaón pide auxilio a Josué. El pueblo de Israel viaja toda una noche para llegar a auxiliar a la ciudad de Gabaón, haciéndole honor a ese pacto en el que ellos habían juramentado respaldar y proteger a la ciudad de Gabaón. Llega Josué con el ejército de Israel y se dice que fue el día más largo, que nunca había habido un día como ese y que nunca más lo habrá, que Dios extendió este día tanto como se necesitó hasta que todo ese ejército, toda esa coalición de 5 reyes que se habían levantado en contra de Gabaón por haber hecho pacto con ese Dios, con él, fueron a atacar la ciudad, a destruirla. Y Dios permitió que existiera el día más largo en toda la historia. No solamente eso sucedió ese día, sino que Dios mismo hizo caer grandes piedras, dice la palabra de Dios, sobre el ejército de esta coalición de reyes y los exterminó. Dios mismo haciendo milagros y prodigios para proteger a los que en él habían creído.
pueblos que en ese momento eran gentiles, pueblos que no pertenecían a su pueblo elegido, que era Israel, pueblos que debían exterminar, arrasar para poseer toda la tierra de Canaán, pero que Dios, dentro de su plan, había permitido que vivieran dentro del pueblo israelita. Vemos cómo Rahab, de ella vino la descendencia de Booz, luego viene la descendencia de David, y de ahí viene el nacimiento de Jesucristo, de María, de José. Vemos cómo estos gabaonitas después son los que le ayudan a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Vemos cómo estos gabaonitas después son llevados a habitar dentro de las ciudades en las cuales habitaban los levitas, que eran los sacerdotes que se dedicaban al servicio del templo de Dios. La fe. Ellos creyeron en ese Dios. Ellos pusieron su fe en Jehová de los ejércitos, en el Dios del que ellos escuchaban que había abierto el mar rojo para que cruzara Israel, del Dios que había detenido el flujo del río Jordán para que su pueblo pasara en seco a poseer esa tierra de Canaán. Él fue el Dios en el que ellos creyeron y se hizo su Dios por la fe que ellos habían puesto en Él. Él les dio vida, les dio un propósito. Creyeron en Jehová de los ejércitos. Y ahora viene la pregunta del título de esta noche. ¿Qué Dios estamos presentando nosotros? Nosotros como cristianos, ¿quién es nuestro Dios? ¿Cómo estamos presentando a ese Dios? Si el Dios en el que tú crees es Jesucristo, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, esta Santa Trinidad, Dios Uno, Dios Trino, el Dios del que nos habla la palabra eterna, la Biblia. Ellos hablaban de un Dios. Rahab dijo, el Dios que es Dios en el cielo y Dios en la tierra, una mujer que vivía en una ciudad gentil, que nunca había escuchado ni nunca había tal vez leído uno de los 5 libros de la ley dejada por Moisés, escrita, dada a Dios para que Él la dejara en medio de su pueblo. Ella solamente escuchó de ese Dios. Los gabaonitas solo escuchaban de lo que venía ejerciendo ese Dios que protegía al pueblo de Israel, y su fe los salvó. ¿Cómo estamos presentando nosotros a nuestro Dios? ¿Cómo estamos llegando a expresarnos de Él delante de los demás? ¿Será con quejas? ¿Será con llanto? ¿Será con actitudes de derrota? ¿Será siempre enfrascándonos en el mismo problema? Después de que Dios nos ha dado tierra, nos ha dado la conquista, nos ha dado la victoria, se nos olvida quién es ese Dios a través del cual vino la bendición a nosotros. ¿Cómo estamos presentando a Jesucristo? ¿Lo estamos presentando como un Dios fuerte que va delante de nosotros, guardándonos, protegiéndonos, proveyéndonos? ¿O lo estamos presentando como un Dios que solamente permite dificultades en sus hijos? ¿Estamos diciendo, Él es Dios en el cielo y Dios en la tierra? ¿Él es el Dios eterno? Jesucristo, por medio del cual, por su sacrificio, nos ha dado la vida eterna,
la redención de los pecados, la expiación, la bendición más grande que es compartir toda una eternidad a su lado, haciéndonos de nuevo coherederos del reino eterno por medio del pecado del perdón de nuestros pecados. ¿Cómo estamos presentando a Jesucristo? Tal vez nuestro sistema de evangelización está fallando por eso, porque si llegamos a presentarle a los demás un Dios que va en derrota, un Jesucristo que mantiene triste a su pueblo, un Jesucristo que no provee, que no hablamos de la mayor bendición que Él nos ha dado ya, el compartir la vida eterna a su lado, esa promesa que está depositada aquí en la palabra de Dios. Él dice que el que persevere, Apocalipsis 3:12, voy a ir rápidamente, no lo tenía, pero la palabra de Dios nos dice, Dios nos da esta promesa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, al que persevere, le será dado esto. ¿Cómo estamos presentando? ¿Será que tal vez las personas están escuchando de nuestra boca ese Dios fuerte? ¿Estamos presentando de esa manera a Dios? El Dios que nos da salud, el Dios que nos da el gozo eterno, el Dios que nos da la salvación. Jehová de los ejércitos, porque Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Porque sabemos que en Dios no hay sombra de mudanza, de cambio. Él es fiel a sus promesas por amor a sí mismo. Él coloca a la misma altura de su nombre la palabra de Dios, la palabra de Él. ¿Cómo estamos presentando a Jesucristo? ¿Estamos presentándolo como ese Dios fuerte, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Tal vez nuestra evangelización, el extender el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del arrepentimiento, las buenas nuevas, porque se dice que Jesucristo está aquí a la puerta. El arrepentirse verdaderamente. ¿Cómo estamos presentando el Evangelio de Jesucristo? ¿Estamos presentando ese Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O estamos llorando, quejándonos, y cuando llegamos a hablarle a alguien de Jesucristo dice, uy, no, si usted se la pasa todo triste, todo lleno de problemas, quejándose de todo, de su familia, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de que se le varó el carro, de que tiene deudas? No, déjeme así mejor. Yo como estoy bien. Usted siga allá en lo que cree, que yo voy a seguir en lo que yo creo que me va mejor así. ¿Cómo estamos presentando a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Rahab, los gabaonitas pusieron su fe en Jehová, en el Dios eterno, en el Dios que ellos habían escuchado, que había ejercido todos esos milagros a favor de su pueblo. Nosotros estamos presentando a Jesucristo de esa misma manera, para que otras personas crean en Él. ¿Cómo estamos presentando a Jesús? ¿Cuál es el mensaje que damos? Rahab, los gabaonitas habitan hasta el día de hoy, dice la palabra de Dios, dentro del pueblo de Israel.
¿En quién está puesta realmente nuestra fe? ¿Cómo queremos transmitir esa fe a los demás? ¿Cómo llevamos el mensaje del Evangelio del arrepentimiento verdadero, que fue lo que nos dejó Jesucristo para que nosotros siguiéramos esa gran comisión de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra? Estamos presentando a un Dios fuerte, a Jehová de los ejércitos, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, o estamos siempre hablando con mensajes negativos, de derrota, de problemas, de aflicciones. ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿Quién realmente es el afecto de nuestra fe? ¿En quién estamos creyendo? ¿Cómo lo estamos presentando? Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese Dios, Jesucristo, para el cual fue un gozo el sufrimiento que estaba delante de él, porque él entregó su vida. A él no lo asesinó el pueblo de Israel, a él no lo asesinó el pueblo romano o el imperio romano. Él dice que él entregó su vida y que de la misma forma él la volvería a tomar. Resucitó, se sacrificó por nosotros, y por medio de su sacrificio y de su muerte y de su resurrección nos dio perdón a nosotros, nos dio la expiación y nos dio la vida eterna. Él es Jesucristo, el que partió la historia de la humanidad en dos. Dios 100% y 100% hombre. ¿Estamos presentando de esta manera a Jesucristo como ese Dios fuerte de ayer, de hoy y de siempre? Ya recibimos de Él la mayor bendición, el mayor regalo que no merecíamos, que lo recibimos por medio de su gracia: la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. ¿Tú ya recibiste a Jesucristo? ¿Ya te arrepentiste? Sabemos que somos pecadores, porque aunque nosotros estemos amparados, resguardados por esa promesa de la vida eterna, nosotros tenemos que ir siempre cuidándola. ¿Sabes que necesitas ese intermediador? Que somos pecadores, que nos merecemos el juicio, que Dios es santo y nosotros no podemos tener una relación con Él si no está Jesús de por medio. Jesús viniendo a perdonar nuestros pecados, lavándonos y haciéndonos aceptos a los ojos del Padre para poder darnos de nuevo esa comunicación y acceso al cielo, a la eternidad junto a Él. No esperes más. La próxima semana tal vez no llegue. El próximo mes tal vez no llegue. El próximo año tal vez no llegue. El día de mañana tal vez no llegue. Si estás escuchando este mensaje, si no estás seguro del destino que va a tener tu alma, tu espíritu, después de la muerte de la carne, después de que termine toda la vanidad de este mundo, ¿qué destino va a tener tu espíritu? Si no estás seguro, si no tienes una respuesta a esa pregunta, Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Arrepiéntete de las obras antiguas.
Un arrepentimiento verdadero y buscar a Jesucristo como tu Salvador es la llave a la vida eterna. Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Los invito a que lean este libro de Josué, que es hermoso, realmente nos habla de todas las promesas, de todos los milagros que ejerció Dios, porque Dios fue el que batalló contra todo este pueblo de Canaán, y los israelitas iban ahí amparados por él. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios hoy, y es el mismo Dios eternamente. Si no has tenido esa convicción de pecado, si en las noches tal vez te despiertas soñando que vas a morir, que vas a tener un destino en el infierno, es porque el Espíritu de Dios te está convenciendo de que necesitas a Jesucristo en tu vida para que sea el mediador entre este mundo y la eternidad. Recibe a Jesucristo. Arrepiéntete, que haya una convicción real de pecado, de que somos pecadores y que necesitamos el perdón de pecados que viene por medio de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. La redención, la expiación. Él mismo toma nuestros pecados y los pone sobre Él y se interpone como nuestro abogado ante el Padre, pidiendo perdón por nosotros. Él fue el que sufrió nuestros golpes. Nosotros debimos haber estado clavados en esa cruz. Pero Él se sacrificó, haciéndose sacerdote y dándose a sí mismo como sacrificio único, último, perfecto y eterno, para que sobre ti y sobre mí haya perdón, haya redención. Él es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Toma hoy una decisión, porque Él es el único camino, el único intermediador entre esta tierra y la eternidad. Él es el Dios que ejerció, ejerce y ejercerá grandes milagros a favor de quienes creen en Él, de quienes le obedecen, de quienes lo predican. Porque no solamente debemos recibir las bendiciones y atesorarlas y levantar muros y escondernos de este sistema de maldad, no. Tenemos que salir y, como recibimos, dar a los demás. Llevar el mensaje. Llevarlo de una manera asertiva, presentando a nuestro Dios, a Jesucristo, como lo que es. Dios eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, creador del universo. Él lo llena todo, todo fue creado por Él, a través de Él y para Él. Él es nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, yo te doy en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que toques nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra, Señor. Con lo que tú nos dejaste depositada en la Biblia. Todo este mensaje, todo inspirado por ti. Todo lo que tú hiciste durante milenios y durante siglos, trazando ese plan de salvación para nosotros, la humanidad caída, la humanidad apartada del Dios completamente santo. Ayúdanos, Señor, a creer, a tener fe en ti, porque viene por medio del Espíritu Santo, esa fe inamovible, esa fe que nos hace creer en ti, Señor, que nos ayuda a creer en ti, porque nosotros no somos
como los que habitan y siguen el sistema de maldad, que ellos dicen, yo necesito ver para creer. Nosotros, tus hijos, tu pueblo, necesitamos creer para poder ver lo que tú haces. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, poderoso Espíritu de Dios. Para usted sea la gloria, la honra y la alabanza eternamente. Amén y amén.